vía chat y también vía la herramienta Slido, que luego abriremos para poder trabajar con esta herramienta. Gracias. Estamos aquí conectados. ¿Se nos oye bien? ¿El sonido es bueno? Probando, probando. Sí, parece que sí, no sé. Todo bien. Vale, muy bien, pues podemos empezar. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la segunda sesión de apoyo para la gestión de MRR, Next Generation EU, dentro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Nada, no voy a hacer las presentaciones clásicas, pero bueno, estamos aquí del Servicio de Coordinación de Fondos Europeos y os agradecemos mucho vuestra participación hoy para esta sesión. Sin nada más alargar la introducción, ¿qué trataremos hoy? Y hoy trataremos básicamente de, bueno, aparte de una pequeña introducción, pasaremos luego a la información un poco resumida para la gestión y seguimiento de los proyectos del PRTR. Luego pasaremos al hueso de hoy, que es una sesión práctica de actuaciones en COF, entonces cómo se preparan las actuaciones y cómo estas actuaciones se tienen que configurar en Coffee. Esto también está conectado con la información para la gestión y seguimiento. Y luego también otra parte que se llevará desde Coffee también serán los procedimientos de la Orden 55-2023 de análisis preventivo ex ante de riesgo de conflicto de interés. Y luego tendremos al final una sesión de dudas y preguntas. Y pues para un poco recordar a todos dónde estamos, el PRTR es un desafío con muchas oportunidades para todos. Estamos ya a 2 años más o menos de su aprobación estamos ya en una primera fase de revisión y estamos todos aquí para trabajar para futuras generaciones. Esto a través de inversiones y subproyectos a medio y largo plazo. Eso sabemos que es un esfuerzo muy grande que se nos requiere a todos, pero sabemos también que es un esfuerzo limitado que sirve en este momento como impacto para la recuperación, transformación y resiliencia tras la crisis del COVID, que parece muy lejos, pero bueno, hace un par de añitos estábamos ahí aún sufriendo sus consecuencias. Y luego, obviamente, estamos también en una fase donde tenemos que identificar los riesgos y proporcionar a todos los órganos gestores de esta casa las herramientas necesarias y las soluciones para poder ir cuanto más rápido posible en la gestión. Y para que estemos, como tenemos muchas nuevas caras, muchos nuevos compañeros que se han incorporado a la consellería, pues pasamos un poco a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el marco de actuación del PRTR. El mecanismo de resiliencia y recuperación, mejor dicho MRR, es un mecanismo que se ha aprobado por la Comisión Europea en el 2021 a través del Reglamento General y que requería que cada país, Estado miembro, definiera un plan de recuperación, transformación y resiliencia. España lo presentó y ha sido el primer país en tener su plan de recuperación aprobado y a partir de esto se emitió una orden de Hacienda y Función Pública, orden 1030-2021. Esta, decimos, son los 3 pilares que configuran el sistema de gestión. Entonces, el reglamento general, el plan en sí y la orden 1030 que luego define claramente a nivel de Estado y de comunidades autónomas cómo se tiene que gestionar decimos, toda la inversión que se canaliza a través del PRTR. De aquí tenemos, aparte de esto, unos principios clave que se marcan en la orden, que son los hitos y objetivos, el etiquetado verde digital, el principio de no causar un daño significativo al medio ambiente, de NSH,
la prevención del fraude, corrupción y conflicto de interés, de evitar las ayudas de Estado y la doble financiación, y la identificación de contratistas o contratistas para saber exactamente dónde llegan los fondos. A partir de esto, tenemos 3 principios horizontales que son la comunicación de las inversiones que se están haciendo, la autoevaluación de los riesgos y decimos del nivel de actuación y luego los datos y las pistas de auditoría. ¿Vale? Estos son los pilares sobre los cuales estamos trabajando y entonces nos movemos dentro de este marco. Y hoy supuestamente vamos a tratar de manera más concreta en esta sesión, tras la que tuvimos en marzo, hicimos un pequeño sondeo a finales de la primera y decimos, el resultado fue que se necesitaba un poco más de indicaciones sobre la gestión y el seguimiento de sus proyectos PRTR y unos ejemplos concretos de cómo estas actuaciones se trasladan, decimos, dentro del sistema informático de gestión que se llama COFI, que más o menos todos ya tenéis acceso y conocéis más o menos. Esta sesión se enfocará mucho en esto, pero no descartamos luego, como servicio de coordinación y dirección de programas, luego poder ir a vuestro despacho, vosotros aquí al nuestro, y seguir con estas actividades de apoyo a utilizar COFI y a poner todas las actuaciones que haremos poco a poco. Y esta formación, decimos, es una píldora, todo bastante resumido, pero será algo muy concreto que luego veréis, os vendrá muy bien para el futuro. Para poder empezar, nos gustaría presentaros un poco lo que es el ciclo de gestión de un proyecto, ¿no? En este caso, es un proyecto europeo, porque estamos trabajando dentro de un marco europeo, como os he explicado antes. Tenemos básicamente 4 fases principales del ciclo y estas 4 fases son la definición, la planificación, la ejecución y el seguimiento y control, a las cuales se le añadiría una quinta fase no obligatoria, según decimos lo que es decimos la metodología de seguimiento de hitos y objetivos de la Secretaría General de Fondos Europeos, que sería el cierre. Pero esto sí que está contemplado en la metodología de gestión de proyectos europeos según la PM2 de la Comisión Europea. Aquí tenéis el enlace y la presentación la facilitaremos después de la reunión para que tengáis así un pequeño guión también y acceso por enlace a los diferentes elementos que os estamos explicando hoy. Entonces nosotros hoy nos enfocaremos en estas 4 fases. Obviamente el ciclo de gestión de un proyecto europeo, para ir un poco más en detalle en las fases que hemos visto, pues tiene diferentes actividades. Hoy no iremos supuestamente dentro de todas las actividades por cómo se prevé en la teoría, pero sí que nos hemos molestado en explicaros un poco cómo esto se traduce dentro del mecanismo RTR-MRR. Primero nos gustaría explicaros que decimos, para un poco que nos agobiéis, estamos en una fase de ascendente, ¿no? Si combinamos los esfuerzos que estamos haciendo entre esfuerzo y tiempo y los cruzamos, veremos cómo las diferentes fases del proyecto nos presuponen un esfuerzo mayor. Entonces, cuanto más avancemos en la gestión del proyecto, de los subproyectos en este caso, tenemos 32 en esta casa con 2 o 3 más que están llegando, pues cuanto más esfuerzo será necesario, como veis, en un plazo de tiempo bastante limitado. Entonces, esto para que no os asuste, pero estamos aquí para supuestamente ayudaros en este sentido. Como os decía, tenemos 4 fases obligatorias, que la definición, planificación, ejecución y el seguimiento y control, ¿vale? Estas son las obligatorias que tenemos que cumplir. Y cómo funciona un proyecto MRR para los nuevos y para los que ya estamos un poco más acostumbrados, porque estas fases poco a poco las estamos recogiendo dentro de nuestro manual de procedimientos, que será un poco la pista en caso de auditoría para podernos proteger, decimos, de eventuales preguntas por parte de los auditores, sean nacionales o autonómicos o también a nivel europeo. La definición empieza cuando se definen los alcances de los hitos y objetivos de los subproyectos. Y entonces, en este caso, hay una negociación y un acuerdo, normalmente se traduce en una conferencia sectorial, un acuerdo de la conferencia sectorial, o un acuerdo, un convenio con los diferentes ministerios. Y de aquí luego se pasa, obviamente, a una fase de resolución, Real Decreto o otro instrumento jurídico, que ve supuestamente implicados los responsables
sería el órgano responsable dentro de la consellería o a nivel de comunidad autonómica, normalmente puede ser un secretario autonómico, y el órgano gestor, normalmente una dirección general, una subdirección general, obviamente también con la contraparte, decimos, nacional, en este caso los ministerios. Para luego poder transitar, decimos, de la fase de definición a la fase de planificación, lo primero que se hace y que tenemos que hacer es preparar el presupuesto, que normalmente nos viene ya premasticado, decimos, desde los ministerios, a través de las resoluciones llegan unas propuestas de distribución. Entonces, ahí es cuando podemos empezar la fase de generación del crédito y definición del presupuesto. Esta es una actividad que tenemos que llevar aquí en la consellería y supuestamente en nuestro servicio estamos también para poderos ayudar en esto. ¿Qué pasa? Cuando superemos esta fase con un OK y tengamos todo ya preparado, o de manera también paralela se puede empezar, decimos, con más detalle la fase de planificación. La fase de planificación, como podéis ver, sirve a planificar, perdonadme, los subproyectos y las actuaciones que se realizan para asegurar un seguimiento. ¿Vale? Esto luego lo veremos más en detalle, pero esto se hace también por el órgano responsable, el órgano gestor, con el apoyo del Servicio de Coordinación de Fondos Europeos de la Consellería. Aquí se define un plan de trabajo y se preparan también actas preparatorias necesarias, que puede ser, por ejemplo, un convenio o una cualquier documentación necesaria según el caso del subproyecto, que sea una subvención o que sea una transferencia, pues nada, tendremos que ver ahí las actas necesarias para poder seguir adelante. Y de ahí, cuando superemos esta fase, pasamos a la ejecución. Ahora, la mayoría de nuestros proyectos en esta casa están en la fase 3, decimos, de ejecución, y algunos están muy pocos en planificación y mucho menos en definición. ¿Vale? Entonces, estamos ya avanzando, como veis, conformemente a estas fases, a la parte rosa de este gráfico. Y entonces, en este momento vemos que los órganos gestores y nosotros como servicio estamos en la parte relacionada con la gestión de las actuaciones y las actividades. Algunos ya están empezando con la justificación. Entonces, como veis, son fases consecuenciales, una tras otra, que requieren un cierto esfuerzo y un cierto compromiso. Aquí, ¿qué se está elaborando en estas fases? En estas fases, unas actividades se están poniendo en marcha, que sean convocatorias para subvenciones, que sean contratos, licitaciones, los diferentes expedientes, obviamente, los entregables según los tipos de actividades. Por ejemplo, si tenemos una campaña, estamos preparando la campaña con sus entregables. Y luego, para la fase de justificación, estamos empezando con elementos de seguimiento, informes de seguimiento y de gestión según las indicaciones de la Secretaría General de Fondos Europeos. Y luego, cuando ya acabaremos con esta fase de ejecución, que como podéis ver, la fase más grande, más importante, pues habrá una fase de cierre, que aunque no sea obligatoria, decimos en la metodología, pero existe, que decimos se centrará más o menos en lo que son los informes finales, la preparación de los documentos para posibles auditorías, etcétera, etcétera. Y luego, al final, en algunos casos tendremos también la evaluación de las partes interesadas, normalmente son los ministerios que quieren los resultados y un poco los informes finales para evaluar un poco la medida, el programa, su proyecto. Y esto es, decimos, en resumidas cuentas, cómo estamos actuando en esta aventura del MRR. También queremos trasladaros un poco lo que son las definiciones clave que veréis en COFFEE, de los hitos y objetivos CIT, que son estos hitos y objetivos que en función de su consecución nos desembolsan los fondos del MRR. ¿Vale? Estos son normalmente a nivel de Estado, forman parte de una decisión de ejecución del Consejo, Council Implementation Decision, y cada hito y objetivo se asocia a una única medida normalmente, la que nosotros llamamos luego vulgarmente componentes, porque están declinadas así en el PRTF. Luego tenemos los hitos y objetivos de gestión, que son para un seguimiento interno de las entidades decisoras, ejecutoras y las diferentes autoridades que intervienen en la gestión de estos proyectos. Se asocian a los proyectos que gestionan las entidades decisoras, que son los ministerios, a los subproyectos y líneas de acción que también se llevan a cabo por parte de las entidades ejecutoras, que somos, por ejemplo, por definición, nosotros
como define la Orden 1030, las comunidades autónomas. Y cada uno de estos elementos tiene una estructura más o menos compleja con uno o más hitos y objetivos de gestión y no está ni en el CIP ni en el Organizational Agreement, que es otro documento que se sigue para para el seguimiento de los hitos y objetivos CIP. Y luego, a nuestra vez, tenemos los objetivos críticos que veréis en los subproyectos y entonces cuya consecución es imprescindible para cumplir los hitos y objetivos CIP. Esto los ministerios los trasladan directamente en los subproyectos y son necesarios para poder tramitar las solicitudes de pago. Y normalmente a cada hito y objetivo CIP corresponde un hito y objetivo crítico que identifique el grado de consecución de cada indicador de los hitos y objetivos CIP y de una medida y ese resultado directo de la agregación de las mediciones de diferentes indicadores y sobre todo de diferentes proyectos y subproyectos dentro de una misma medida. Ahora luego veremos un esquemita más sencillo. Y siempre para seguir tenemos los no críticos, ¿vale? Que son hitos y objetivos de gestión de los proyectos y subproyectos de su línea de acción. Luego veremos cómo se reparten. Y nos supone el cumplimiento, decimos, y normalmente estos corresponden a una meta o fecha de consecución, muy importante en nuestro caso porque nos marca también el calendario de actividades previas, como os decía antes, en la fase de planificación que tenemos que llevar, por ejemplo, un expediente de contratación mayor, pues estas son las fechas que tendremos que considerar. ¿Vale? Y normalmente las funciones son gestionar los riesgos de incumplimiento de los hitos y objetivos CIP, entonces nos dan una alarma, ¿vale? Para acciones preventivas y correctivas y sirven para agregar la información para alimentar luego diferentes circuitos de indicadores que ahora no voy a explicar en detalle, que los ministerios tienen que portar adelante a nivel de medida. Y luego también nos ayudan a cubrir el seguimiento de acciones contempladas en las que son las medidas que forman parte de los hitos y objetivos CIP, que se nos traducen también en actividades dentro de las resoluciones que os mencioné antes. Y obviamente todo esto pasa por la herramienta informática que es Coffee, supuestamente los no críticos, se reserva para los hitos objetivos que cumplen la función 2 que hemos visto antes, mientras que los que cumplen la función 1 y 3 se denominan en Coffee como auxiliares. Entonces, los auxiliares cumplen la función 1 de los riesgos, ¿vale? Para cada ciclo de planificación anual del proyecto o subproyecto, si son auxiliares de planificación. Y luego tenemos los auxiliares que cumplen la función 3, que es, decimos, el seguimiento de las acciones contempladas y estos se denominan como auxiliares de definición, ¿vale? Esto un poco para explicaros cómo está todo esto organizado dentro de Coffee. Que no os asuste porque lo veréis, será luego más intuitivo, pero bien, es importante también saber lo que estamos trabajando. Y luego, ¿cómo se verificará que se cumpla todo esto? No vamos a entrar en detalles, pasaremos la presentación, pero normalmente se hacen unos informes, se hace un seguimiento de los recursos económicos asignados, entonces el seguimiento del coste estimado, el presupuesto aprobado, el presupuesto previsto. Eso se hace con diferentes tipos de informes económicos que se hacen mensualmente. Y luego también tenemos el seguimiento del etiquetado verde digital. Que es el reconocimiento del peso relativo de todos los recursos previstos a la transición ecológica y digital. Hay unos porcentajes a nivel de plan que luego se traducen a través de los diferentes anexos de reglamento MRR dentro de las medidas que estamos llevando a cabo. Entonces, también este es otro, como os decía antes, cuando hemos visto el templo de la legislación, elementos que tenemos que cumplir. Y llegamos ahora a lo que es importante para nosotros, a nivel de subproyectos. Entonces, según la Orden 1030, cuando en la ejecución interviene más de una entidad ejecutora, se definen subproyectos que se integran dentro de un proyecto, decimos que se lleva a nivel general a partir del Ministerio, en subproyectos. La definición de los subproyectos la hace el órgano gestor. Normalmente, como os he dicho antes, en las conferencias sectoriales se decide un poco la distribución y sobre esta base se organizan los subproyectos. Y luego, poco a poco, se van subiendo a Coffee con una serie de documentación y de descripciones que tenemos que incluir en Coffee y luego los ministerios normalmente lo aprueban.
lo prueban y hacen una revisión de la coherencia de su proyecto con la que es la metodología de hitos y objetivos, que tenéis aquí en enlace, pues si luego queréis ir un poco más en detalle cuando tengáis tiempo y etcétera, etcétera. Y obviamente en la definición de estos subproyectos se aporta toda la información para la definición de un proyecto. Entonces, si se integran más subproyectos, su identificación, la entidad ejecutora, el DIR, el CIF, el órgano gestor, qué subdirección, si es la subsecretaría, y también se incluyen los sitios críticos, no críticos, los indicadores y el área de actuación, para que veáis que todo esto confluye en el sistema informático COFI, que es el que ahora en breve vamos a hablar. Como os decía antes, tenemos 4 etapas fundamentales, ¿vale? Que son definición, planificación, ejecución y seguimiento. Y es en estas fases, como podéis ver en este esquema, que proyectos, subproyectos, actuaciones, actividades y tareas desglosan poco a poco cómo estamos trabajando y estamos actuando los indicadores que os he mencionado antes y los hitos y objetivos, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante destacar que la responsabilidad es, decimos, la responsabilidad es de cada órgano gestor y de la entidad ejecutora, que a nivel de comunidad son, decimos, su secretaría o en quien se delegue, puede ser dirección general, servicio o subdirección general. Entonces, muy importante tener claro que todo lo que se hace a nivel de actuaciones y de tareas, poco a poco tendrá una influencia sobre los proyectos y subproyectos a nivel nacional. Esto porque os decía antes que el éxito de PRTR es un poco un trabajo de equipo, porque vamos del nivel autonómico y también local a veces, según el tipo de proyecto, si tenemos, ahora veremos, instrumentales o lo que sea, hasta al nivel macro, a nivel de país. Bueno, ¿cómo se hace el seguimiento? Os hemos incluido algunos esquemas para que veáis cómo esto funciona y cómo se definen los hitos y objetivos dentro de las medidas. Como veis, la entidad decisora, que son los ministerios, definen los hitos y objetivos CID y de LOA, el Operational Agreement. Y de ahí las ejecutoras, que son las comunidades autónomas, dentro del proyecto, o puede ser también a nivel ministerial, definen los objetivos críticos y no críticos y los auxiliares. También luego, cuando se va más abajo, como veis, por ejemplo, si consideramos una entidad ejecutora que sea una comunidad autónoma, como en nuestro caso, en un subproyecto tenemos que cumplimentar hitos y objetivos críticos y no críticos que luego, como veis, van implementando, se van agregando para hacer el seguimiento de cómo el presupuesto que invertimos está trasladándose en actuaciones concretas y en cambios concretos a nivel territorial. Y bueno, y esto también es un desglose más detallado a nivel de órgano gestor y que nos explica bien un poco cómo tenemos que trabajar entre las actuaciones, las actividades y las tareas. Hemos visto antes, las líneas de acción dentro de un subproyecto son básicamente actuaciones a nivel de subproyectos, las actividades que son partes de las actuaciones y tarea específica que son, decimos, delegaciones de actividades dentro del mismo subproyecto. Os recordamos que el órgano gestor es el responsable de suministrar toda la información de seguimiento de progreso, de previsiones de cumplimiento de estos ciclos y objetivos. Y decimos al máximo nivel de descomposición, porque esto es una obligación que tenemos por la Orden 1030 de trazabilidad hasta dónde llegan los fondos. Y quiero repetir una máxima que nos han dicho del Ministerio, es si tocas el plan, aplicas el plan. Entonces, cuanto más transferamos fondos, cuanto más se aplican las reglas del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y esto es un resumen en general, por ejemplo, del seguimiento mensual. Entonces, todos los meses tenemos que trazar lo que es el progreso de los indicadores de hitos y objetivos. También, es decir, que para los proyectos que se hayan trasladado en actuación en la información del progreso de los indicadores se suministra a través de la indicación, como veis, de las checklists y de los documentos de hitos y objetivos. Y eso, entonces, el seguimiento se hará si hay actividades, será por actividades, si hay por tareas, por tareas. Entonces, no tenemos que agregar, cumplimentamos parte por parte, luego esto se agrega automáticamente. Y esto lo hacemos a través de informes de seguimiento y de gestión que se hacen a nivel de subsecretaría normalmente de órgano gestor y también unos informes económicos que muchos ministerios os irán pidiendo más o menos mensualmente.
y luego unos certificados de dichos objetivos que se cumplimentan para dar fe de lo que se ha realizado. Bueno, esto era, en resumidas cuentas, un poco todo lo que queríamos contaros sobre la teoría. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta ahora y si no hay, pues nada, podemos pasar directamente a la parte de, decimos, concreta de cómo funciona esto en Coffee y entonces yo pasaría la palabra a Carmen, a Paula, a Ana y Carmen, que nos explicarán un poco más concretamente dentro del sistema Coffee cómo funciona. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta ahora? Podéis levantar la mano por el Teams o directamente ponerlo en el chat si lo veis necesario. Y eso, si necesitáis alguna cosa urgentemente. Si no, lo dejamos para después. Vale, parece que esté claro. Pues nada, paso la palabra a Paula para que empiece ya con la demostración práctica del sistema Coffee. Paula, a ti la palabra. Vale, pues bueno, yo voy a entrar ya más en lo que sería crear una actuación en el sistema Coffee, en la práctica. Entonces voy a compartir pantalla. A ver. Vale. La veis, ¿no? En pantalla. Vale. Vale, pues digamos que hay una gran causística a la hora de crear actuaciones en Coffee, pero bueno, así como ejemplo hemos cogido las más típicas. Yo voy a explicar lo que sea un contrato. Entonces, para ello hemos cogido una actuación que ya tenemos hecha, que, bueno, en concreto es una actuación de deporte, porque al tener varios contratos dentro de un mismo subproyecto nos permite ver una causística interesante. Entonces, bueno, como veis en la pantalla, habría que meterse en el menú de actuaciones. Si queremos crear una nueva actuación, habría que dar al botón de nueva actuación y desde ahí se crea. En este caso, como ya está creada, pues me voy al 26, que es la de deportes, y yo voy a centrarme en esta, en lo que sería un contrato, que en el caso de deportes son contratos menores. Entonces, nada, pues entramos en la actuación. Vale, y había que ir rellenando cada una de estas pantallas. La primera, nada, tener en cuenta que aquí hay que vincular la actuación al subproyecto del que dependa. Para que aparezca, tiene que estar el subproyecto en estado revisado. Entonces, pues bueno, teníamos que venir aquí, seleccionarlo y una vez lo seleccionáramos, esto se rellenaría ya de forma automática. Hay que fijarse que la fecha de inicio y fin esté dentro del rango del subproyecto, porque si no daría error. Pero bueno, ya dentro de eso se puede a lo mejor hacer actuaciones con menos tiempo, pero siempre tiene que estar dentro del rango del subproyecto. Y como vemos, según la fecha de inicio que pongamos, se crea un año de anualidad. En este caso, como la fecha de inicio es el 2020, la anualidad es del 2020, pero si cambiáramos el año al 2022, pondría anualidad en el 2022. Vale, como está en estado borrador, aparece de manera automática. Vale, hay que poner la clase de actuación. En este caso es un contrato, pero bueno, hay muchas más. Se abre un desplegable y pues subvención, encomienda de gestión, no transfiere medios económicos, hay una serie de opciones, entonces seleccionar la que corresponda. En este caso, nada, un contrato. Hay que decir si implica transferencia de recursos económicos. Aquí es importante porque en el caso de que transfiramos recursos habrá que crear subproyectos instrumentales o anidados. En este caso, como es un contrato, pues los contratos no transfieren recursos. Entonces, en este caso hemos puesto que no. Pero si fuera, por ejemplo, una subvención que transfiera a fondos a ayuntamientos, habría que poner que sí y crear de ahí subproyectos anidados. O sea, anidados. Pero bueno, en este caso hemos puesto que no, porque no transfiere. Nada, el nombre de la actuación, pues lo que sea, en este caso, pues eh, la afinidad tecnológica en el Centro de Tecnificación Deportiva, que el nombre de actuación suele coincidir con la descripción, pero bueno, esto queda un poco a criterio del órgano de gestión. Y la descripción corta sería algo que lo identifique, algo así corto, pues que sirva para identificarlo. Vale, entonces, después el apartado de subunidades asociadas, esto aquí aparecía un botón para seleccionar, en este caso como ya está seleccionado no aparece, pero se abriría un desplegable y es seleccionar la que aparezca, porque eso viene dado del subproyecto. Entonces aquí no hay que poner nada más. Vale, después los objetivos digitales y climáticos derivan de la submedida asociada, entonces nada, aparecen también de manera automática. En este caso, pues te lo mal aquí los valores, pero podría poner cero si no contribuyera a ninguno de los dos.
Vale, y después tenemos la parte de recursos económicos, que es quizá el más complejo, junto con el de contratos asociados. Entonces aquí hay que poner, claro, aquí hay que aclarar que hay que poner únicamente los recursos económicos o sea, que dentro de ese subproyecto se correspondan con contratos, porque a lo mejor, imaginemos que a lo mejor ese subproyecto tiene 3 millones de euros y 1 millón es para contratos, 1 millón es para subvenciones y 1 millón es para encomiendas de gestión. Pues aquí habrá que poner únicamente el millón que se corresponde con contratos. Que puede que hayan, claro, como después veremos, puede que haya un contrato solo, puede que hayan varios. En este caso, por ejemplo, hay varios. Pero en el caso de que hubieran varios, hay que poner el total de todos los contratos, que después se desglosará en contratos asociados. Pero aquí sería el total. Entonces, en este caso hay tres y veremos que la suma de los tres contratos que hay da este importe porque únicamente están los del 2022 y la suma de los tres contratos con el IVA da 46.524,50. Entonces, nada, aquí rellenar estas columnas según el año al que correspondan los recursos y después hay que venirse a esta pestaña, que es porque aquí digamos que hay que poner el presupuesto previsto. Lo que pasa es que en este caso, al ser un gato menor que se adjudica o sea, que no hay licitación y se adjudica por un importe X, pues en ese caso va a ser el mismo importe. Entonces, habría que venir después de rellenar esto a nueva partida presupuestaria. Aquí habrá que poner el código de la línea presupuestaria, la fecha de inicio y fin que se corresponde con la que hemos puesto antes y se abriría un desplegable en función de las fechas que pusiéramos por trimestres. Y ahí hay que ir, si ponemos más, pues se abren más pestañas. Entonces hay que ir poniendo según el trimestre del año al que corresponda. En este caso ya lo hicimos y como son recursos del año 2022 y 2023, se metió en sus respectivos años. En el cuarto trimestre, eso para el 22 y esto para el 23, que nada, es únicamente pues rellenarlo eh, los, de manera que los totales se corresponden con los de arriba, en este caso, porque como no hay variación. Vale, pero también ahora después veremos en la pantalla de contratos asociados cómo la suma de los tres contratos da este importe. Vale, después hitos y objetivos de gestión críticos, que esto es elegir el que aparezca en el desplegable, pues se selecciona y ya está. Y dentro de la mayoría de valores aparecen ya predefinidos y únicamente habría que poner en indicadores, es cambiarlo y poner las cosas relativas a la Comunidad Valenciana, porque muchas veces aparecen las del Estado. Entonces, únicamente hay que tocar esta parte y ya está. Pero la mayoría de campos aparecen automáticamente. Después, en los instrumentos de gestión no críticos, de normal no hay, pero bueno, es abrir el desplegable y si hubiera, pues se pone. Y después los hitos auxiliares, en principio, nosotros no estamos poniendo, excepto que el ministerio lo indique, que sería para cuando no se puede medir con los objetivos críticos. Pero bueno, en principio, si el ministerio no lo dice, nosotros por lo general no estamos poniéndolos. Vale, el progreso de indicadores, que esto de momento no, porque tiene que estar revisada la actuación, con lo cual esto en un primer estado no se aplicaría. Y después está esta pantalla, que es la siguiente, digamos, más compleja, que sería donde tienes que meter los contratos, eh, que en este caso son tres contratos menores, de manera que, como hemos visto antes, pues el importe o sea, sus importes se correspondían o sea, la suma de los tres se corresponden con lo que había en el apartado de recursos económicos. Entonces, bueno, como son los tres menores, pues vamos a coger uno al azar para ver cómo se rellena. Bueno, aquí, claro, si quieres escribirse con el lápiz. Yo como no voy a escribir, pues pongo lo del ojito. Vale, entonces aparece esta pantalla. Aquí habría que poner el código de contrato, que pues el nombre que tenga, en este caso pues es este. Después aquí hay que poner, que esto es importante, si la fecha de publicación es anterior o posterior a la orden 55, porque si fuera anterior no va a aplicarse lo de Minerva, pero si es posterior sí. En este caso no es posterior
y a pesar de eso aparece el código de operación, que bueno, si apareciera ahí y no es posterior, pues no le hacemos caso y ya está, porque si fuera posterior sí que habría que coger este código y hacer ya pues todo el análisis de Minerva del riesgo o sea, del riesgo de conflicto de interés. Pero bueno, en este caso, como no es posterior, pues aunque aparezca, no le hacemos caso y ya está. Vale, después, a ver, bueno, aquí nada, hay que poner la denominación del contrato y nada, el tipo de contratos, pues servicios, pero puede ser obras, suministros, lo que sea, la aplicación presupuestaria a la cual se, con la cual se paga y la fecha de formalización, que es la fecha de firma del contrato. Nada, el importe sin IVA, el importe total con IVA. Y vale, después aquí tenemos lo de los documentos. En principio, según lo que nos han indicado, aquí dentro del nuevo documento habría que meter los documentos que se corresponden con este contrato en concreto. Eh, bueno, habría que poner los que se corresponden con este, porque después hay otra pantalla, un segundo. Em, bueno, es que ha venido mi compañera. Vale, bueno, el caso es que aquí habría que meter. A ver, ¿ya? Vale, vale, ya está. Vale, bueno, es que se veía, hacía eco. Vale, entonces, bueno, en la pantalla de nuevo documento, aquí habría que meter los documentos que se corresponden con este contrato menor, en concreto. Porque después hay otra pantalla, como veremos después, de documentos anexos, pero eso sería para documentos más genéricos que tuvieran que ver, pues, a lo mejor con contratos más en general, pero bueno, nosotros de normal lo metemos aquí porque pues yo qué sé, si por ejemplo, es que cada ministerio está pidiendo unos datos diferentes. Por ejemplo, Cultura está pidiendo más cosas que Educación de momento, pero como va variando, pero pues aquí se podría meter a lo mejor pues los DACIS o meter los documentos contables o bueno, lo que en cada caso, pues, el contrato, los pliegos, bueno, lo que en cada caso se pida, que eso ya cada ministerio lo va indicando. Pero bueno, sería en esta pestaña, en la de nuevo documento dentro del contrato asociado. Y aquí habría que meter a los beneficiarios, que en este, bueno, aquí, perdón, lo del nuevo contratista, subcontratista, habría que meter aquí a los beneficiarios, que en este caso, pues, es adjudicado aquí, pues nada, es únicamente meter el nombre, el CIF y el importe, con lo cual tampoco tiene más. Y nada, se guardaría. Y nada, y después en documentos anexos, eso, aquí sería mejor meter bueno. Hay dos más, pero son iguales que ese, con lo cual hay que meter los mismos datos, pero relativo a cada contrato menor. O sea que nada, falta verlos uno por uno. Y bueno, y después en documentos anexos, aquí sean documentos que fueran más en general más en general para todos los contratos. Yo no sabría decir ahora mismo cuál. Nosotros de normal lo metemos aquí, dentro del apartado que hemos visto antes de documentos del contrato asociado, porque como la mayoría están referidos a un contrato en concreto. Y bueno, eso sería, digamos, lo que es crear una actuación de contratos. Bueno, ahora Paula, Sí, disculpa, una pregunta. ¿Dónde está para introducir los contratistas o beneficiarios? Es que me despista un poco. ahí sí, dentro de contratos asociados, te metes dentro del contrato que sea, en este caso, pues cojo, por ejemplo, el primero, y al final del todo Ah, vale. hay una pestaña que pone nuevo contratista, subcontratista. Ahí ahora, si lo apretaras, en este caso, porque ya está metido, pero si lo apretaras, pues aparecería un desplegable y nada, pone únicamente el nombre, el CIF y el importe del contrato. Creo que no te pide nada más. Y guardas y se queda ahí ya guardado. Vale. O Y sea en que caso de un sí. contrato mayor que tiene mogollón de lotes, lo bifurcaríamos por cada lote asignado a un adjudicatario y introduciríamos cada lote en una línea, ¿no? Quiero decir, si se ha adjudicado a un adjudicatario concreto, ¿no? Siendo un contrato mayor, entiendo. Claro, si hubieran varios
Porque Sí, se ha dividido en lotes, sí, ¿no, Ana? En principio, Yo cre- sí, es habría que lo que se me meterlos. ocurre, sí, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que no es si hay algún apartado de observaciones para poder especificarlo, pero bueno, si no, pues sería meter a todos los que han sido beneficiarios y ya está, porque si no da opción a poner nada más. Vale, muy bien. Sí, pero sí. Vale, gracias. Vale, y bueno, pues ahora le doy la palabra a Ana para que os explique lo que sería crear una subvención. Dejo de Bien. compartir. Hola, buenos días. Yo más o menos voy a seguir, voy a compartir la pantalla y así podemos ver. Hay varios instrumentos jurídicos y hay muchas fórmulas. Como hemos visto, pueden ser eso, los convenios, contratos, subvenciones, encargos de gestión. Hay muchas, pero como lo más normal son los contratos y las subvenciones, Paula ya ha explicado lo que son contratos y yo voy a centrarme más en la parte de subvenciones. La parte de subvenciones más o menos coincide mucho con lo que ha estado explicando Paula, pero tiene ciertas peculiaridades y por eso queríamos explicarlas. Y no obstante, si hay cualquier casuística o cualquier problema, nosotros nos desplazamos y con muchos de vosotros ya hemos estado con vosotros directamente para ayudaros a introducir los datos. Esto también va variando de un día para otro, porque como ya os hemos dicho, de un día para otro, conforme se van dando los problemas, ponemos las incidencias en el CAU del soporte COFI y van dando soluciones. Entonces, a lo largo, desde que empezamos en las primeras actuaciones a crearlas ahora, ha ido variando un poquito. Entonces, seguramente nos va a tocar repasarlas un poquito para adaptarnos a los últimos requisitos. Nos vamos a basar en los compañeros de deporte nos van a perdonar, pero es que deportes precisamente ya han metido bastantes actuaciones y ellos tienen una casuística que pueden englobar todo. En la parte, por ejemplo, de deportes, tienen dentro de un instrumento jurídico que es una subvención, tienen varias subvenciones. Por eso lo hemos elegido como modelo para ayudaros a comprender que, al igual que pasaba en contratos, que dentro del instrumento jurídico de contratos luego habían 3 subcontratos que sumados daban el global de la actuación, aquí pasa lo mismo con las subvenciones. El instrumento jurídico es una subvención, pero luego hay 3 convocatorias. Que entonces, por ejemplo, al igual que ha dicho Paula, si la convocatoria de actuación en global son 5 millones y hay 3 convocatorias, nosotros crearemos luego 3 subvenciones asociadas dentro de esa, o sea, dentro del paraguas de la convocatoria, de la subvención, y luego tendremos derivadas 3. Entonces, a lo mejor unas son 2 millones, otras es 1 y otras son 5. En cada una de ellas meteremos sus plazos y su importe, de manera que el importe de las 3 subactuaciones tienen que sumar la de la actuación que está por encima de ella, que le engloba las 3. Al principio, en algunos de vosotros os sonará de que nos pedían de que se hiciera una actuación por anualidad, pero luego vieron que luego para hacer el seguimiento era complicado y entonces cambiaron el criterio y ahora se puede hacer una actuación por instrumento jurídico plurianual, y dentro de ese plurianual, o sea que puede abarcar varias anualidades, se pueden hacer distintas convocatorias. Y luego lo que pasa es que para validarla sí que se hará por anualidades. Vamos a entrar en una de ellas y así lo veis, porque a lo mejor en teoría os liáis un poquito. Si entramos en esta, lo primero que hay que hacer es que lo mismo que ha dicho Paula, aquí también, siempre para poder crear actuaciones, siempre tenemos que tener su proyecto en revisado, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos en revisado, podemos empezar a crear los subproyectos. Se aparece igual que en contratación, como os ha explicado Paula, en la parte izquierda aparece una serie de pestañitas que hay que cumplimentarle siempre por orden. Y siempre que se mete información, siempre hay que ir a guardar, porque si pasáis de una pestaña a otra y no guardáis, nos ha pasado y se borra, no se guarda el este. Entonces es muy importante que se guarde. Igual que ha pasado en contratos, si os dais cuenta, hay que asociarlo a un subproyecto. O sea, si vosotros, por ejemplo, si estamos afuera, si volvemos a actuaciones, para crear una actuación nueva, tendréis que iros al apartado de nueva actuación. Igual que antes había un nuevo contrato, aquí veis nueva actuación. Si vais a nueva actuación, veis, nosotros siempre es a nivel de subproyecto, porque el proyecto es para nivel de estado. Si vais a nivel de subproyecto, ¿veis? Tenéis que seleccionar su proyecto. Eso es igual que en contratación, ¿vale? Lo elegiríais y eso. Y luego lo que sí que es muy importante, seleccionáis bueno, primero es muy importante siempre mirar
mirar primero su proyecto, porque hay que estar dentro de la franja tanto presupuestaria como de temporal. O sea, hay que saber que las actuaciones pueden ser menores que su proyecto, pero siempre, siempre dentro de esa franja. Y es muy importante tener la fecha de inicio, fecha final y el presupuesto global asignado, porque no nos podemos pasar de ahí. Puede ser menor, pero nunca superior, porque si nos da error y nos dejaría crearla. Entonces, esto vamos a cancelarlo porque vamos a basarnos en uno, ¿vale? Y así lo veis. Entonces, vamos a entrar en este de deportes, que está muy bien porque dentro de una actuación de subvenciones habían 3 y además son posteriores al 26 de enero y entonces sí que se da el caso este que estábamos diciendo del código Chrome, que es el que vamos a poner. Nos vamos a esta, por ejemplo, un ejemplo. ¿Ves? Ahí hemos visto que se pone lo que estaba diciendo. ¿Ves? Aquí hemos elegido el subproyecto y luego la fecha de inicio y fecha fin. La fecha de inicio y fecha de fin puede coincidir con la del subproyecto o puede ser menor, porque si esta actuación, por ejemplo, es solamente de 1 año y el subproyecto son de 3, pues nosotros pondríamos la de esta actuación, porque la suma, lo que sí que tendría que hacer es que si esta tiene una actuación, luego otra y luego otra, la suma de las 3 daría el subproyecto. Es como si se sumaran como subpartes de la parte superior. Igual que os ha dicho, la anualidad de planificación depende de la fecha inicial, entonces es importante que se ponga bien. Lo mismo, la diferencia en todo lo que tiene Arcedisco hay que complementarlo obligatoriamente, ¿vale? Entonces, la actuación, esto de que se implica o no implica recursos. Normalmente no va a haber, cuando hay, aquí podríamos que sí, cuando hay una transferencia o bien a un ayuntamiento o bien a un sector público instrumental. Entonces se crearían, si fuera el instrumental, como el IBC o el circuito del motor o otra dependiente de nosotros, ahí pondríamos que sí, y entonces se crearía un subproyecto instrumental o un subproyecto anidado. Y entonces sería otra cosa que luego lo explicará nuestra compañera Carmen, ¿vale? Luego el nombre de la actuación, eso es igual que todo, y entonces eso. Luego nos iríamos, siempre hay que ir siguiendo todas por si acaso las submedidas, a veces hay, a veces no hay. Si hay, normalmente aparece a la derecha superior, aparece un ese de que tenéis que poner, pero por regla general ya viene cargado porque eso depende del subproyecto, ¿vale? Los objetivos, aquí por ejemplo no estaba y al ponerlo uno nuevo, en el circulito ese que tiene como si fuera una señal de prohibición, se pone y sale y lo elegís. Luego, los recursos económicos, que al igual que ha dicho en el contrato, pues pasaría lo mismo. Aquí lo que se pone en el presupuesto previsto sin IVA o con IVA, se pone la de la anualidad de esta actuación, que tiene que estar dentro de los márgenes y el rango de crédito de su proyecto, pero que a lo mejor su proyecto estaba en el 20, 21, 22 y 23, y como esta actuación solamente se va a desarrollar en el 23, solamente hemos puesto crédito en el 23, que sumado luego todas las actuaciones daría lo mismo del subproyecto. Aquí en este caso, como es una subvención, no lleva asociado IVA, como en los contratos que os ha explicado Paula. Entonces solamente hemos puesto, esta actuación afecta al 2023 y solamente hemos puesto ahí. Pero si os dais cuenta, luego miraréis cuando vayamos a crear las subvenciones asociadas, que hay 3, porque de esta actuación se van a derivar, hemos hecho 3 convocatorias en deportes, ¿no? Entonces, la suma de esas 3 convocatorias da el 1.000.000 y pico, pero las convocatorias parcialmente suman cada uno, por ejemplo, 500, 200 y 400, que luego lo veremos, ¿vale? Y todas en el 2023 en este caso, ¿eh? Vosotros podéis tener en 2020, 21, 22, se puede hacer mucha casuística. Al igual, ves, en la partida presupuestaria tenemos que crearlo. El código es el código presupuestario nuestro de la Comunidad Valenciana, porque al principio algunos ministerios, como el de Cultura, empezaron a decir que era el suyo y entonces luego lo preguntamos y dijeron que no, que era el de la Comunidad Valenciana. Entonces hay que poner el nuestro, que es el 09, es el que si tenéis alguna duda lo decís, pero es el 09, bueno, luego está ahí grabado. La fecha inicio y fecha fin condicionan mucho la cantidad, por ejemplo, vamos a poner el máximo porque así lo veis. ¿Veis? En función de los años que pongamos aquí se despliegan, igual que esto, ¿veis? Todo entonces, en función de eso, iréis poniendo, del 2022 tiene el trimestre 1, 2, 3 y 4, del 2023 tiene el 1, y lo iríais poniendo en cada una de las casillas. Una vez que esté, si le creéis la partida, entonces aparecería conforme está aquí, ¿veis? Está en la partida presupuestaria de deportes, pero de nuestra consellería, de nuestra comunidad autónoma. Si le dais al más, se desglosa todo lo que hemos metido en esa partida de ahí, que si os dais cuenta el total coincide con esta de aquí, pero parcialmente, ¿veis? Hay distintas partidas, ¿no veis? Distintos trimestres. ¿Eh? Vale.
Pues entonces, esta parte es una de las que suele ser un poquito más complicada. Luego, lo demás ya son los hitos y objetivos, que veis ahí si entramos y no hay aquí nada, ¿ves? En este caso, mira, pues aquí sí que había uno, pero vamos a dejarlo igual que estaba y ya hablaremos con los compañeros de deporte. Luego, luego es aquí también. Eso es lo que os decía, que si hay que añadir algo, normalmente suele estar aquí arriba a la derecha. Y si le ponéis ahí y hay algo, ¿ves aquí? No hay resultados, pues no hay nada. Pues entonces salimos y seguimos. Pero normalmente si hay algo para añadir suele estar aquí arriba. Al apretarlo, si le añadís aquí y hay alguno, pues entonces lo pulsaríamos y pondríamos. Si no hay ninguno que no lo han colgado, porque esto normalmente viene del ministerio, pues nada, pues seguimos y seguimos. Y el proceso de indicadores aquí, pues eso es que tiene que estar revisado para poderlo hacer. Y aquí es donde empezamos. Esta parte es muy importante. En subvenciones asociadas, que era lo que, al igual que en contratos, esta actuación, este instrumento jurídico de subvenciones, tiene 3 subvenciones que sumadas cada vez, una subvención es de 280, otra de 450 y otra de 380. Sumadas las 3 nos daría el total ese que estábamos diciendo que hemos puesto en la actuación. No, hemos puesto no el total del subproyecto, sino el de esta actuación, que a su vez está dividida en 3 actuaciones. Si entramos en una de ellas, por ejemplo, para que lo veáis, es que es esto de aquí, y esto es lo que también os quería hacer ver. Lo primero que nos pide cuando creamos una nueva es el código DBNS. ¿De dónde se saca este código? Ahora os voy a compartir una página, que es esta de aquí, ves que es si entráis en el Google y ponéis el Sistema Nacional de Publicidad, Subvenciones y Ayudas del Estado, el DNSH, os sale esta página y aquí podéis acceder todos. En esta página, si vais poniendo una serie de filtros, yo he puesto, por ejemplo, deporte adaptado, porque pero podéis poner en vuestra subvención. Comunidad Autónoma Valenciana, o sea, he ido poniendo una serie de filtros porque si no os podrán salir millones de esto. Entonces, poniendo toda esa serie de filtros, le he pulsado a buscar y entonces me ha salido este. Y este, por ejemplo, es ella. Pues el DNSH, o sea, el código que tenemos que poner es este. Al poner este en la subvención, en esto que estábamos haciendo aquí, ¿veis? Al poner ese código, automáticamente solamente hemos picado eso y ya se carga la URL y la URL de concesión. Estos 2 campos de aquí se cargaron automáticamente al poner el código que salía de la otra pantalla, de esa pantalla que hemos visto de la base de datos de tal. Entonces, y luego cuando ya le damos, vamos cumplimentando el resto de datos y cuando le hemos dado a aceptar, entonces se creó este código cron. Y este código cron es el que es importante, que hay que guardarlo, porque este es el que cuando, ya pasaremos, que haremos otra sesión también informativa de cómo subir los datos a Minerva. Y es cuando al subir los datos de todos los que han hecho la solicitud, han presentado solicitud de la subvención, entonces nos tocará subir su DNI, su CIF o su NIE y lo subiremos a Minerva y entonces en Minerva con este código irá cruzando datos y entonces saldrá pues, las típicas bandera verde, bandera roja o la negra. Y en función de eso iremos haciendo una serie de actuaciones. Pero bueno, eso no era el objeto de esta píldora, ¿vale? Luego, todo esto ya sí que se queda grabado de la subvención general. Entonces, la fecha de formalización normalmente sí que ahí está porque ya la hemos grabado, pero se pone la fecha en la que se publica la resolución. Esta resolución no tiene por qué coincidir con la general porque esta es cuando se firmó, está dentro del instrumento jurídico, se publicó ahí. Y nosotros le ponemos el informe con IVA y el total. En este caso, como es una subvención, suele coincidir, no pasa como en contratos que normalmente lleva IVA asociado y entonces puede cambiar el importe final con el importe sin IVA. Y luego otro paso que sí que hay que cumplimentar, veis, aquí es cuando ya tengamos los beneficiarios, lo pondremos aquí. Y aquí en nuevos documentos, cuando se pone aquí en nuevo documento, aquí es que no sé por qué no nos deja, pero es cuando al poner nuevo documento ahí lo que normalmente se hace es colgar documentos relacionados pues o con la resolución de publicación o con cualquier cosa que nosotros vayamos viendo. Y cuando tengamos los beneficiarios, entonces se pondrán aquí y se irá poniendo los beneficiarios, que si son menos de 10 a lo mejor no vale la pena y vale la pena picarlos, pero si son más de 10 se puede en unas plantillas que hay afuera para la carga de beneficiarios con un Excel, que es cargar los beneficiarios ahí y no tener que estar picando uno a uno. Más o menos los pasos es esto. Esto una vez que ya hayamos metido todos los datos, bueno, si os dais cuenta, cuando vamos para atrás en la otra, al igual que hemos creado esta, también creamos las otras 2 subvenciones
que dependían de esta. ¿Os acordáis que os he dicho que el instrumento jurídico, que era la subvención, tenía 3 subvenciones asociadas? Esta era una, pues con la otra hemos hecho lo mismo y con la otra lo mismo. Y las fechas, veis, son diferentes, porque la fecha de normalización es la fecha en este caso, de publicación, ¿veis? Es diferente, pero más o menos en todos los casos son iguales. De todas maneras, cualquier duda que tengáis, os ponéis en contacto con nosotros y os ayudamos sin ningún problema. Ahora, y bueno, si quieres le damos paso a Carmen, que sí que ha llegado. Vale. El micrófono. ¿Se me oye bien? ¿Me oye bien? ¿Me oye? Sí. Pues voy a compartir pantalla. A ver, ¿puedo compartir? ¿Estoy compartiendo? ¿Se me ve? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Carmen, sí, sí. Vale. Vale. Pues nada, yo voy a explicar el subproyecto instrumental, cómo se haría una actuación en un subproyecto instrumental. No sé si han dicho mis compañeros que llevan un poco más tarde, que hay 3 clases de subproyectos. Están los subproyectos instrumentales, los subproyectos que llevamos nosotros, que son de la consellería, y luego los subproyectos anidados. ¿Me oyes? ¿No? Yo no me oigo. Eso digo. ¿El micrófono? Un momento, voy a ver qué pasa con el micrófono, que siempre me falla. Dicen que me estaban oyendo. ¿Ahora sí? ¿Se oye? Es que yo no me oigo, ¿eh? No se os oía, ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, Sí. Dios mío, es que con el micrófono siempre tengo problema con los auriculares, no sé qué pasa. No me los arregla. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo, que hay 3 clases de subproyectos. Los que lleva la consellería, nosotros directamente. Luego están los subproyectos instrumentales, que son los que, por ejemplo, empresas públicas, como el Instituto Valenciano de Cultura. Y luego están los subproyectos anidados, que serán los que llevemos con ayuntamientos, ¿vale? Y entonces, en este momento, subproyectos anidados no tenemos ninguno todavía, pero vamos a tener. Y entonces no puedo mostrar ninguna actuación de anidados. Pero sí que tenemos unos subproyectos, en este momento 2 subproyectos instrumentales con el IVC. Entonces, vamos a ver el que tengo aquí de cultura, que es el subproyecto, ¿ves? Está dentro de, si estáis mirando la pantalla, hay una actuación que tenemos ahora con el IVC de cultura, ¿vale? A ver, tenemos una resolución que la hemos metido aquí en esta actuación, ¿vale? Entonces, bueno, como ya habéis visto antes, se elige, aquí se elegiría el subproyecto nuestro, la que vamos a hacer, ayudas a la difusión y explotación, en este caso de salas de exhibición a través de la comunidad. Es para ayudas a las salas de cine, ¿vale? Luego iríamos, bueno, es que claro, todas, más o menos, las actuaciones todas tienen los mismos pasos. Luego están las submedidas asociadas, que en este caso hay una submedida asociada, ¿vale? Que sería esta, que esto ya nos viene dado por el ministerio, o sea, ya la carga el ministerio. O sea, nosotros pincharíamos aquí y entraríamos a ella y la veríamos, o sea, saldría sola, vamos, que no tendríamos que meter nada. Objetivos climáticos, lo mismo. Cuando pinchamos arriba, siempre hay un cuadrito, aquí una parte azul aquí arriba. Lo que pasa es que esta ya está hecha, entonces ya se ve directamente. Pues también, si sale algo, es que no la carga el ministerio. Si no sale nada, pues pasando de ella, ¿vale? Luego vamos a recursos económicos, que esto es como siempre, ¿vale? Aquí tenemos que meter el total de cada año, ¿vale? Entonces, en el año 2021 no había nada, en el año 2022 sí que había, ¿vale?
Y luego en la nueva partida presupuestaria, en este caso, no está cargado, ¿veis? Aquí abajo, porque todavía no tenía presupuestado, o sea, no tenía cargado todavía directamente nada, ¿vale? Entonces, aquí no está nada. Pero bueno, se crearía la partida. Si ya el presupuesto está aprobado, se crearía aquí la partida y se vería como se ha visto, ¿eh? En este caso tendríamos que poner un código. Se crearía como lo habéis visto con los anteriores, ¿vale? Y bueno, como ya esta parte ya la habéis visto, pues pasamos a hitos y objetivos. Y aquí también viene cargado por el ministerio, lo podéis ver, ¿vale? Y solo tenéis que poner el año, eso sí, la fecha de cumplimiento coincide normalmente con la que habéis puesto al principio, ¿vale? Y bueno, y también tenéis que aquí, supongo que también lo habéis visto, que tenéis que poner lo de la comunidad autónoma, porque normalmente estos datos vienen del ministerio. Entonces, con el lapicito este tenéis que poner vosotros los datos de la comunidad autónoma, ¿vale? Y bueno, y ya está. Aquí no tiene mayor. ¿Sabes? Aquí tenéis el mecanismo de verificación que sí que os dice documentos que son necesarios para verificar este hito, ¿vale? Aquí sí que os lo pide. Luego nos iríamos a ver, me voy a ir para atrás otra vez. Al siguiente, no críticos, que normalmente no hay, ¿vale? Hitos auxiliares, que sería, si no se cumplen los hitos críticos, si no tiene nada que ver vuestra actuación con los hitos críticos, entonces tendríais que crear un hito auxiliar aquí, poniendo el nombre de la actuación que queréis hacer, claro. Normalmente tampoco hemos hecho ningún hito auxiliar de momento, porque han coincidido todas con los críticos que nos da el Estado, ¿vale? Luego, el progreso de indicadores, ya sabéis que solo se puede hacer cuando ya está revisado y entonces es cómo progresa la actuación, cómo va progresando poco a poco, ¿no? Lo que vais haciendo. Y luego, en instrumentos jurídicos, así que esto es muy importante porque aquí tenemos que poner los documentos de la actuación. O sea, lo que, por ejemplo, en este caso es una resolución, lo que vayamos metiendo para justificar la actuación, ¿vale? Entonces, en esta sí que hay ya una resolución que hemos metido dándole aquí a instrumento jurídico, pues se crearía. Aquí si le damos otra vez, a ver, tenemos esta. ¿Ves? Aquí se pueden meter varios documentos, no solamente este. Aquí me dice error, pero bueno, eso es porque no he hecho nada todavía. Aquí meteríamos el código, le podemos poner, esto sí que es obligatorio, pues el número de la resolución o el número que le queramos dar, ¿vale? La fecha de publicación, esto si es posterior, pues generaría un código, si no, pues no. Bueno, que ya lo habéis visto anteriormente. O sea, en este caso, no, pues nada, no sé. Y luego, claro, esta como no tiene eso. Bueno, esto como ya lo habéis visto, no me voy a repetir. Ya sabéis cómo se crearía. Esta la cancelo porque es para que veáis la pantalla, ¿vale? Y en este caso estaba creado esta, ¿vale? Aquí sí que la pincharíamos, a ver, y veríamos la que yo he creado, ¿vale? Es una resolución de la Secretaría Autonómica tal, del 21 de julio. Entonces, aquí se ha metido lo de siempre el código de instrumento jurídico. Esto es un número que le he dado yo, le he puesto documento número 1 porque hay que ponerle un número, un código, ¿vale? Y luego la fecha de publicación no es posterior a la orden de 55, entonces no lleva asociado ningún código. Luego la denominación hay que ponerlo también. En la aplicación presupuestaria se pone la de la comunidad autónoma, ¿eh? Siempre, aquí no equivocarse con la del Estado. La fecha de formalización, la fecha que se publica en el BOE, ¿vale? La resolución. El importe con IVA, no, sin IVA, perdón. El importe total, ya con IVA, ¿vale? En este caso no llevará IVA, entonces es lo mismo, ¿vale? Luego, aquí dándole a nuevo documento, pues se meterían aquí es como escanearlos y meter aquí los documentos, ¿ves? En este caso, como es un instrumento jurídico, o sea, un subproyecto instrumental, es muy importante que sepáis que aquí hay que, para la primera vez que se mete la subvención, hay que meter la subvención, ¿vale? El documento de resolución de la subvención, y hay que meter también una declaración para designación del responsable. O sea, que es un certificado que dice quién es el responsable, que está aquí, y va firmado por nuestra subsecretaria, ¿vale? Entonces, estos documentos son imprescindibles para empezar con el instrumental, con la actuación esta, ¿vale? Si no, no se podría hacer, el responsable no podría ver la actuación ni nada, ¿vale? Entonces, esto es muy importante.
¿vale? Y luego, a ver, no sé, os puedo enseñar aquí. Bueno, que esto ya lo habéis visto, ¿no? Cómo meter aquí el documento, se pone aquí el nombre del documento, el tipo de documento, eligiendo, explorar archivos y metéis ahí, bueno, que es fácil, ¿no? Es escanearlo y meter el documento, ¿vale? En este caso, esto por protección de datos tampoco los quiero enseñar porque no son del UVC, ¿vale? Y ya está. Y luego ya iríamos a documentos anexos, que ahí meteríamos otras cosas. Lo más importante se mete en instrumentos jurídicos. Aquí documentos anexos serían como documentos auxiliares, menos importantes, ¿vale? En este caso hemos metido, porque esto no funcionaba, entonces aquí metimos también el mismo, o sea, está 2 veces el mismo documento. Mira, está el de declaración del responsable y también está en documentos anexos, porque como no funcionaba instrumentos jurídicos hasta que ha funcionado, pues lo tenemos por los 2 sitios. O sea, no pasa nada, está duplicado. Si no lo podéis meter el instrumento jurídico por aquí, o sea, ¿sabes? En cualquier documentación, pues la metéis por documentos anexos hasta que funcione. Es que esto a veces va y a veces no funciona, por lo que sea, no sé, están haciendo pruebas. ¿Vale? Ahora se me ha quedado un poco colgado, parece ser, no sé. O sea, que bueno, pero como ya he terminado más o menos, yo creo que lo habéis entendido. Si hay alguna duda, pues ahora al final hacéis las preguntas que consideréis. Si esto sigue así, paso con Ivano porque parece que se ha quedado colgado. Vale, muchas Ivano, gracias, si Carmen. quieres acabar tú. Sí, Vale. muchas gracias, Carmen. Sí. Muchas gracias también a Paula y Ana para las instrucciones. Pues voy a compartir pantalla, pues si queréis podemos empezar Dejo de con compartir yo, ¿vale? Sí, por favor, Sí. sí. Unas rondas de dudas y preguntas para, ya que hemos visto las primeras actuaciones. Entonces, si los compañeros quieren, mira, voy a compartir para que podáis acceder al sistema que vamos a utilizar, que es Slido, como la última vez. Aquí lo tenéis. He dejado de compartir, ¿ya no lo veis? Sí, sí, ya está, Vale. Carmen, gracias. Y entonces podéis acceder a Slido o utilizando slido.com y o si tenéis el móvil a mano, pues nada, escaneando el código QR, ¿vale? Lo tenéis aquí para poder utilizarlo, ¿vale? Os damos unos minutitos para que podáis acceder, ¿vale? Y vamos luego compartiendo los resultados de slide. Voy a cambiar. Amparo Civera está haciendo una pregunta por el chat. Sí, Amparo, sí. A ver, de momento no aparece. Amparo, sí, la resolución de justificación de subvención, ¿en qué apartado se incluye? Vale, ya está. Ya te lo han contestado. Vale, muy bien, vale, perfecto. Sí, lo había dicho Carmen, lo había explicado también. Vale, pues muy bien. Nada, pues si podéis acceder al Slido. Muy bien. No hay nadie de momento que haya accedido. Si tenéis otras dudas o preguntas, si queréis ponerlas levantando la mano también, sí. Hay alguien que está, es Luisa. Luisa, sí, por favor. Sí, va. Bon dia i moltes gràcies per la informació que ens esteu donant. Però jo era una pregunta, és que no sé si ara després aneu a explicar més de contractació i aneu a explicar algun contracte major, no ho sé, no ho sé. Però bueno, jo per lo que ha explicat Paula, el que veig és que sí que se donava en un apartat la possibilitat de ficar els adjudicataris, però jo no he vist les persones licitadores. Si se ha de utilizar en Minerva, se hauria de ficar també, si estic no cert, si igual estic equivocada, però s'hauria de ficar les persones licitadores també el nom per a que del COFI vaig a Minerva. No ho sé, m'ha preguntat que quals estaven les adjudicatàries i no he vist res de les licitadores. No, ara t'explique. N'hi ha dues fases diferents. La primera sí que és la de COFI, on hem de crear el codi CRO. Això és obligatori i es fa per COFI. Però després parlarem en la següent sessió del creuament de dades en Minerva. Això es fa en Minerva. Per tant, al final sí que es posarà només els detalls dels contractistes finals.
que hagin, per a dir, superat el control de Minerva. Els adjudicataris finals sí que estaran en Coffee. Tots els altres no, perquè el creuament de dades sí que es fa en Minerva. Ara, si no n'hi ha després més preguntes, Anna té un comentari i després passem, Lluïsa, si estàs d'acord, a la presentació de la part de l'ordre 55 i veurem com funciona el creuament de dades de Minerva. D'acord? Anna? Sí, ese como matiz de lo que estabas comentando a Lluïsa. Ahora es que primero lo más urgente era crear los subproyectos y ahora estamos en la fase de crear las actuaciones. Como les hace mucha falta a los ministerios para ir creando los informes, estamos metiendo lo básico. Todavía no hemos bajado a crear, a subir los licitadores y todo eso. Estamos creando lo que es la actuación. Una vez que esté creada la actuación, el siguiente paso ya sí que será lo que tú estás solicitando, Lluïsa. Entonces ya empezaremos con los beneficiarios y de todas maneras es que en muchos casos todavía no. En el caso que hemos puesto de los contratos, que es un contrato menor y entonces ahí el licitador coincide con el adjudicatario. Entonces ahí había un contrato que lo que pasa es que no es el ejemplo que hemos puesto, que ahí sí que hemos puesto el adjudicatario cuál es. Y entonces ahí sí que, pero claro, es que eso lo vamos a ir subiendo conforme lo vayamos introduciendo, que lo estamos empezando a hacer ahora. ¿Con eso te contestamos o necesitas algo más? No, que jo l'únic que volia dir és si l'aplicació sí que estava preparada per a que se pogueren ficar els licitadors també, que per supòs que això va després al Minerva, però com que sí que tens que tindre el codi CRO quan tu obris els sobres, per això era per si estava preparada, encara que ara no estiga i encara que no tinguem ningú model, però que sí que està preparada perquè allí ja li ficaran en nom dels licitadors, val. Y por eso es la urgencia de crear las actuaciones, porque si no creamos la actuación no se genera el código CRO y no podemos subir a Minerva. Es que es todo un círculo vicioso que por eso nos están urgiendo, ¿no? del Ministerio para que las creemos y las validemos. Pero primero, claro, tenemos que crearlas. Sí, si estáis de acuerdo, entonces pasaría ya a la parte de la orden 55 para que sea más claro también esta fase, porque estamos ahí. Coffee, como hemos dicho hasta ahora, nos da en esa parte el código CRO. El código CRO identifica la actuación. Pero claro, luego la obligación de la orden 55, como sabéis, entró en vigor a finales de enero, entonces para todas las operaciones y actuaciones, contratos, subvenciones, se aplica estas dos materias, decimos a partir del 26 de enero, ¿vale? Complementa lo que ya está en la orden 30 y que, bueno, es una causa de la ley de presupuestos y es una medida preventiva para que se reduzca el potencial de conflicto de interés y fraude, ¿vale? Supuestamente con un análisis previa a la contratación. Por eso, de momento, Coffee no tiene esta opción, ¿vale? Porque Coffee solo estará el adjudicatario, ¿vale? No están los licitadores, no te lo pide Coffee. Coffee lo que te dice, quiero saber dónde llegan los fondos y quién los ejecuta y a quién se les paga, ¿vale? Entonces, en esa fase, para el control ex ante, de momento no se ha integrado dentro de Coffee, pero sí que existe Minerva y tú tienes que utilizar el CRO para que Minerva lo asocie los datos. Y como os decía, bueno, aquí en la presentación luego os pasaremos toda la información. Y eso, que es Minerva, es es una herramienta de data mining, se llama así, de búsqueda de datos, de cruce de datos, que tiene la Administración Estatal la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y nada, y lo que se necesita, luego estamos elaborando también como hemos hecho hasta ahora, todo lo que es, decimos, la creación de actuaciones, estamos preparando una pequeña guía manual muy práctica de lo que habéis visto hoy. Os lo vamos a dar en un documentito muy práctico, muy corto dentro de la Consellería, que lo estamos preparando, estamos en un borrador. Ahora, después de esta sesión, si hay dudas o preguntas, lo terminaremos y también hacemos otra paralela que os explicará todo el proceso de Minerva, ¿vale? Vamos a dar dos instrucciones, dos fichas de gestión, fact sheet, llamémoslas como queramos, que están ya en borrador y las estamos validando en estos días y os la pasaremos ya en castellano y valenciano para que cada uno pueda utilizarlas en estos momentos. Para lo que es supuestamente el análisis de Minerva, por eso necesitamos recoger todos los datos ahora veremos más bien de qué tipo de órganos intervienen, y ahí el resultado del análisis nos dará unas banderas, como decía Ana. ¿Y cuáles son las acciones necesarias, obligatorias por la orden para cumplimentar supuestamente el análisis de riesgos de conflicto de interés ex ante? Eso no quiere decir que haya un conflicto de interés, es un análisis, ¿vale? Y si sale todo bien, pues nada, seguimos con el procedimiento.
Primero, se tiene que verificar que todos los actores implicados en contratación y subvención hayan cumplimentado una DAFI, se tiene que cumplimentar, tenéis el enlace, la hemos estandarizado en versión digital, con firma con certificado digital. ¿Por qué? Porque Minerva accede a esos datos también. Y estos documentos luego se guardan, porque luego, como hemos visto antes, se subirán a COFI, ¿vale? Y la segunda acción obligatoria es esta de la comprobación de la herramienta Minerva. Entonces se tiene que hacer la consulta concreta en Minerva. No se hace en COFI porque los dos sistemas son paralelos, pero no están integrados. ¿Quién lo tiene que hacer? Tenemos diferentes, órganos que se definen por la orden. El órgano gestor del proyecto subproyecto tiene unas tareas, por ejemplo, como os han enseñado los compañeros, identificar el código CRO y quién es el responsable de la operación, de subvención o contratación, según las competencias. Ahora, supuestamente, el responsable de operación es la persona titular del órgano de contratación o de concesión de la subvención. En esta casa, según las delegaciones, pues puede ser un subdirector o el servicio de contratación administrativa o etcétera, etcétera, según de cómo está distribuida la competencia en la dirección general. Y en este caso, el responsable de la operación es quien tiene que registrar los datos en Minerva, ¿vale? ¿Y por qué? Porque se tiene que acceder con un certificado digital a Minerva. Entonces, una vez que se delegue el responsable de operación, solo ese, DNI podrá acceder con certificado electrónico a Minerva. Y luego incorporar toda la información y poner luego, según el resultado que salga en Minerva, pues activar toda una serie de medidas que en esta ficha, en este procedimiento que estamos definiendo, pues recibiréis. No vamos a entrar tanto en detalle porque os llegarán los documentos detallados con todo. Vamos un poco en lo más concreto hoy. Y entonces, para saber quién decide, quién tiene que rellenar las DAFIs, tendremos para contrato lo que decíamos, el órgano de contratación unipersonal y miembros de contratación colegiado o órganos colegiados de asistencia al órgano de contratación que participen en los procedimientos de contratación, valoración de oferta, propuestas, adjudicación y adjudicación del contrato, ¿vale? Pues estas son las fases. Y lo que dice también la orden o en que se delegue todo esto, ¿vale? Eso es muy importante. Y para subvenciones lo mismo. Entonces, quien participe, que sea unipersonal o que sea órgano colegiado de concesión y de valoración y concesión de subvenciones, entonces en todas las fases, valoración de las solicitudes y resolución. Y lo mismo. Entonces, se tendrá, como decíamos antes, a firmar sobre todo las DAFIs, esto es fundamental, antes a que empiece el expediente y como tuvimos una reunión, la DAFI es una por persona y por expediente. Entonces, para cada subvención, todos los miembros firman una DAFI y para otra subvención u otro contrato firmarán el mismo modelo, pero otra DAFI para ese expediente y por persona. Eso es muy importante, porque en la DAFI se explica por cuál se aplica. Y nada, y luego tendrán que adoptar las medidas que deriven de esto. Siempre las acciones, a ver, hemos hecho un esquemita que os pasaremos luego en el documento según el instrumento quien tiene que firmar la DAFI. En este caso, para Minerva estamos en contrato de subvención y tenéis la fase, diseño, instrucción, resolución, etcétera, etcétera. Porque aparte de eso también tenemos la DAFI del órgano, decimos de la orden 1030, que sigue en valor nosotros las hemos acorpado, hemos hecho un único modelo para simplificar la vida, pero sí que, por ejemplo, para encargo medio propio o otros instrumentos, sí que se siguen firmando las DAFIs, ¿vale? Entonces, no es que solo se firma ahora para contratos de subvención, se firma para todo, pero para el análisis ex ante de Minerva es necesario que esa DAFI tenga un contenido específico. Entonces, hemos simplificado y el solo modelo, así nadie se puede equivocar. Y en este caso, bueno, tenéis aquí los decisores, las funciones y entonces cómo se cruza todo esto. ¿Cuándo se tiene que firmar y quién? Entonces, esto lo hemos simplificado también. Tenéis aquí un esquemita que se os pasará para que esto sea más claro y más fácil según el instrumento obligatorio, en este caso contratos y subvenciones, y las fases. ¿Y qué pasa? Como decía Ana antes, si tenemos banderas. Entonces, Minerva nos dará unos resultados. Básicamente son de dos tipos. La bandera roja, bueno, tenemos tres tipos de resultados. O que no se recibe nada, o se decide una bandera negra,
o se recibe una bandera roja. Si no se recibe nada, eso quiere decir que no hay ninguna circunstancia que nos ponga en manifiesto la existencia de un posible conflicto de interés. Entonces, el informe que se sacará de Minerva, una vez subido todos los documentos, se guarda y se puede seguir se guarda en Coffee y se puede seguir con el proceso, en este caso simplificamos, de contratación. Si sale una bandera roja, pues nada, entonces ahí tendremos que averiguar, que nos saldrá como resultado un IF afectado, de un decisor afectado, y la pareja de riesgo, vamos, decimos, sería dentro de los licitadores quién podría ser el posible licitador con el riesgo. Y entonces ahí tenemos un apartado de procedimiento, el apartado 2, que os pasaremos, donde se explica cómo hay que actuar en el caso de banderas rojas. En el caso de banderas negras, aquí normalmente la bandera negra no es un problema en sí, porque eso quiere decir que la aplicación Minerva y entonces la agencia tributaria o las otras bases de datos donde supuestamente se alimenta la Minerva no tienen datos de titularidad real de la persona jurídica que está implicada en la licitación o en la solicitud de subvención. Y entonces, esto no implica automáticamente la suspensión del procedimiento y entonces se tiene que hacer un requerimiento. Lo que se nos dice en la orden es que es necesario pedir un requerimiento, ¿vale? Para que esto se pueda facilitar por parte del solicitante, ¿vale? La información que falta. Entonces, luego se tiene que aportar en el plazo de 5 días desde que se formule la solicitud y si nos entrega, la falta de entrega constituye un motivo de exclusión. ¿Qué quiere decir? Si no llega al requerimiento, pues nada, se descarta ese posible adjudicatario y se pasa al siguiente. ¿Por qué 5 días? Para no perder tiempo, como sabéis, como decíamos antes, estamos en marca MRR, entonces para no retrasar estas operaciones de contemplación. Y entonces, si en el otro caso se recibe los datos de titularidad real, pues este responsable de la operación, que es el único que podrá acceder a esa opción en Minerva, tendrá que acceder y hacer un nuevo control ex ante. Y entonces, ahí lo mismo, volvemos un pasito atrás, según el resultado que se nos dé, pues nada, entonces ahí veremos. Eso no quita que luego se puedan hacer otros cruces de datos, por ejemplo, como se decía antes, con la base de datos de nacional de subvenciones, ¿vale? Minerva es lo obligatorio que nos marca la orden, pero también puede darse el caso que haya otros controles que se tengan que hacer para adelante. Y entonces, pues como decía antes, según los casos tendremos unas medidas que se aplicarán según la ficha de gestión que os pasaremos una vez que la tengamos validada. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo funciona todo el proceso? Os hemos hecho aquí un pequeño ejemplo, un flujo de acciones muy simplificado. Y entonces, aquí tenéis que una vez que se publique en la plataforma de contratación o el pliego o la convocatoria de subvenciones, el órgano gestor, entonces vosotros tendréis que crear en Coffee, ¿vale? La actuación, ¿vale? A menos que no la tengáis ya hecha. Y entonces, por esto hemos hecho esta píldora informativa, porque las dos cosas están encadenadas, entonces es normal que si creáis ya la actuación, como os hemos explicado hasta hoy, ya estará hecha, entonces en el momento que licitéis o sacáis la convocatoria, ya lo tendréis ahí el código CRO. Si no, para obtener el código CRO tendréis en ese momento que supuestamente crear la actuación, ¿vale? Es muy importante porque son secuencias que por eso os hemos puesto como pequeños pasos a seguir para que no os perdáis por el camino. Y ahí se genera el código CRO y se designa también el responsable de la operación. Esto normalmente lo debería de aprobar en Coffee la subsecretaria o el órgano en quien delega. Estamos también viendo cómo se podría delegar esta función, por ejemplo, a nosotros, el Servicio de Coordinación de Fondos, para que la operación vaya más rápida, como podéis imaginar, que puede ser un caso de urgencia y tal, y entonces para tener un control más diario de las solicitudes que puedan llegar. Y luego, una vez, por ejemplo, en el caso de una contratación que se abra sobre la licitación o que se haya agotado el plazo de solicitud de subvenciones, pues se tiene que preparar por parte del órgano gestor, bueno, se tiene que facilitar al órgano, en este caso responsable de la operación, una serie de elementos: el nombre, apellidos, DNI de las personas que conforman la mesa, las personas que participaron en los pliegos, la participación de la convocatoria o pliego, el listado de las personas físicas que participan, por ejemplo, los licitadores,
y los modelos de DACIS, empleados públicos que os he comentado antes, firmados electrónicamente. Claro, ahora aquí haremos una distinción entre subvenciones y contratación para que veáis la diferencia, pero básicamente el hueso es el mismo. Y luego ahí el órgano gestor, con nuestro ayudo, creará los ficheros para realizar el análisis para acceder a Minerva. Ahora, como en este caso en la consejería se coinciden muchas veces, pues estamos viendo cómo simplificar estos pasos, entonces para que esto sea, digamos, más fácil y rápido. Y el responsable de la operación de análisis tendrá que subir todo y supuestamente activar la consulta en Minerva. Entonces, se recibirá, decimos, un correo por parte de Minerva y entonces se pondrán todos los documentos necesarios. Una vez hecho esto, se activa la análisis y al paso 4, a las 24 o 48 horas, según el momento en que se haya, digamos, subido la documentación a Minerva, pues se recibirá una notificación. O sea, no, se puede entrar y se verá el resultado decimos, del cruce de datos y del análisis de conflicto de interés. Y esto se tendrá que enviar al órgano gestor y a nosotros también como unidad de seguimiento y control del comité antifraude, ¿vale? Entonces, para que conste que si no hay nada se archiva y se guarda, y si hay algo, hay decimos, unos informes que se tienen que pedir al comité antifraude y en su caso al IGAE, entonces para poder ir más ágiles y más rápidos en ese sentido. Y lo que he comentado hasta ahora, si según el resultado del análisis no se detectan banderas, pues nada, seguimos adelante y todo bien. Banderas negras, lo que he dicho antes, se tendrán que hacer los requerimientos, 5 días hábiles, y si no se excluye. Y si se detectan las banderas rojas, pues nada, se tendrá que hacer llegar la información a la persona afectada, que al superior jerárquico, si se abstiene o presenta alegaciones, etcétera, etcétera. Y luego, en el caso de que se abstiene o que haya presentado alegación, entonces que confirme a través de los informes y procedimientos con el comité antifraude que no haya un conflicto de interés, ¿vale? Esto se tendrá que hacer con una nuevo cruce de datos a Minerva, guardar todo en Minerva y luego también en Coffee para que luego supuestamente la pista de auditoría esté completa y se confirme que no haya un conflicto de interés. Y por lo tanto, por último, una vez que todo esté completo, se introduce el informe de Minerva y las DACIS y todo a Coffee de manera definitiva para que esto quede ahí reflejado, ¿vale? Pues estos son los 6 pasos a seguir, más o menos, perdón, los 7 pasos a seguir que necesitamos para que no haya problemas entre Minerva y Coffee. Juntos a algunos compañeros de otras consellerías hemos hecho ya un par de verificaciones y pruebas. Lo que se trata de subir la documentación, generarla, no es mucho trabajo, ¿vale? Estamos estimando entre media hora y una hora en total, según del número de licitadores, número de solicitantes, etcétera. Y luego, entre los tiempos técnicos mínimos, vemos que todo, vamos, va entre una hora, 2 horas, en algunos casos hasta media hora, ¿vale? Entonces, parece que no sea una cosa imposible de gestionar. Pero bueno, nosotros estamos también estudiando como servicio de coordinación de fondos, podríamos apoyaros en eso y nada, seguiremos hablando de esto, se prepara la ficha de gestión definitiva, se os facilitará y luego no descartamos hacer luego más adelante una sesión solo como esta, solo para... Y esto es un poco todo lo que dijimos, era relativo a Minerva. Nada, no sé si tenéis otras dudas o preguntas, pues estamos aquí para esto. Podéis levantar la mano o utilizar Slido si queréis. ¿Parece claro? Parece que sí. Yo no veo ninguna mano levantada. Parece bastante claro. Bueno, pues si no hay más dudas y preguntas en este caso, pues nada. Necesitaríamos que nos digáis un poco vuestra opinión sobre la sesión. Ahora sí que necesitáis supuestamente conectaros a Slido, ¿vale? Os hemos puesto unas pequeñas preguntas, ¿vale? Que necesitamos que nos contestáis, que son estas, ¿vale? Que son muy importantes. Entonces,
tenéis un poco decimos, los próximos temas a tratar. Hemos hecho una preselección, vemos que de 10 personas, 11 estáis contestando. Muchas gracias por participar. Somos 38 conectados, entonces esperamos, tenemos 11. Puedes acceder vía móvil o ahora Simón en el chat os pasará el enlace directo para que podáis conectaros también por enlace, ¿vale? Tenemos tiempo de sobra para poder tratar de esto y sería muy interesante para nosotros saber eso, dónde podamos ayudaros. Bien, vamos bien. 17. A ver si se conecta alguien más. 18, muchas gracias. Muy bien. Vale, vemos que hay una mayoría para justificación y control, gestión, contratación de MRR, comunicación, antifraude. Vale, suben gestión y contratación y vuelven a bajar. Vale. Justificación y control parece... Ah, bueno, tenemos ahora contratación, pasa por encima. Muy bien. ¿Está claro? La parte de contratación también la llevaremos sobre la parte de la orden 55, entonces de Minerva también. Eso va muy unido. Gestión vuelve a subir. 23, faltan 15 compañeros y compañeras. Simone los pasará en enlace. Muy bien, 23. Bueno, parece bastante claro que justificación y control será una de las prioridades. Vale, luego gestión, contratación vendrán detrás. Vale, comunicación y antifraude son los que menos nos preocupan. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues pasamos ahora a la siguiente pregunta que necesitamos. ¿Cómo podemos ayudaros? Esto es libre, podéis poner aquí lo que queráis. Si hay algo que de nuestra parte veis que sea necesario, pues por favor indicarlo aquí para que nosotros como servicio y yo como director podamos poco a poco ponernos en marcha según lo necesario. ¿Vale? Aquí de momento no hay ninguna educación no nos están ingresando el cambio. Claro, pero yo no lo puedo, no lo pagan en las tiendas. Se había activado un micrófono, pues no, ya está. Y vale, pues hay alguien que está escribiendo.
sí, decíamos que la sesión se queda grabada y se guardará para que esto esté disponible en cualquier momento. Como os decía, también tenemos una valoración de la sesión que podéis ir rellenando y es muy importante para nosotros, para saber cómo hemos ido y para poder mejorar para futuras sesiones. Esta información es muy importante para nosotros. Hemos querido hacerla para Slido, que es más interactivo, es más fácil, en lugar de haceros rellenar un cuestionario que igual no tenéis tiempo con tanta cosa. Pues eso, pues esto creo que es más directo y más fácil y nos puede ayudar mucho a nosotros. Bien, muchas gracias. Hay 12 compañeros y compañeras. Seguimos a ver y volvemos atrás para la parte. Por ahora va bien con las relaciones con el Ministerio, toda la información que nos proporcionáis, el soporte en Coffee. Seguir así. Yo por ahora no tengo acceso a Coffee, lo he vuelto a pedir hoy. Hace tiempo que lo pedí. Pues nada, escribirnos, bueno, se lo has pedido hoy. No sé quién es porque resulta anónimo, pero que sea quien sea, nada, escríbenos, dinos todo y nosotros vamos haciendo el seguimiento. Igual estará por validar, entonces en estos días, como hacemos un seguimiento, vamos a ver cómo va la cosa. Esto intentamos cada semana hacer un seguimiento de la cosa para ver cómo va. Vale, perfecto. Amparo Civera, vale, perfecto, lo tenemos en cuenta, ¿vale? Lo vamos mirando y te diremos. Y esto, pues nada, a ver si habéis contestado 13, somos 37, si hay alguien más que quiere poner la valoración de la sesión, cuanto más lo digáis, mejor, cuanto más fiable el dato, como se suele decir. Luego lo guardamos para auditoría para que no nos digan que no se había quedado clara la cosa. Vale, 14, muchas gracias. Muy bien. Damos unos minutitos más y decimos a la 1:10 podemos terminar la sesión porque en teoría no debería de haber. Si no tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cosa que queréis añadir, podéis también activar el micrófono, levantar la mano tranquilamente. Sois libres de intervenir en cualquier momento. Vale. Vale, a Jonathan Rodríguez, vale, lo añadiremos. Gracias, Rafa. Lo vamos a añadir al grupo de contactos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues nada, si no hay nada más, pues eso, podemos dar por terminada la sesión y nada, agradeceros otra vez vuestra disponibilidad y eso, quedamos en contacto, cualquier cosa sabéis dónde estamos, tenéis nuestros contactos y nada, y vamos hablando. Muchas gracias a todas y todos y nada, que tengáis una buena tarde. Igualmente, venga, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Moltes gràcies. Adiós. Adéu. Gràcies a tots. Simone, ¿podemos terminar la grabación? ¿Nos salimos? Sí, podemos, sí, ya está. Ah. Sí, está bien.